Entonces, pues qué bendición de veras. Gracias porque hay estas instalaciones y pues vamos a hacer el uso adecuado como debe ser. Bien, hermanos, vamos a continuar con la temática de la iglesia más que una actividad. Y voy a ponerle algunos subtítulos, ya que a veces Héctor, que nos ayuda mucho para subirlas a plataforma, las predicaciones o enseñanzas, nos pide el título. Entonces, sobre el título de la iglesia más que una actividad, vamos a poner algunos subtítulos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de la importancia del liderazgo en la iglesia. La importancia del liderazgo en la iglesia, ya que hemos estado tomando esta serie de estudios que nos llevan a establecer primeramente las bases de lo que es la iglesia, quién la estableció, quién la fundó. Porque si las bases de algo no están bien puestas, hermanos, todo lo que adelante de ahí se edifique va a ser difícil. Y gracias a Dios porque la Iglesia Bautista Jesús es el camino, llegaría, si Dios lo permite, a sus 31 años, si no me equivoco. 31 años como iglesia ya organizada, e imagínense, 31 años se dice fácil, pero se requiere, como dicen por ahí, de un gran esfuerzo. Y estoy convencido de que esta iglesia se ha sostenido por medio de las bases adecuadas, las bases escriturales que tenemos en la palabra de Dios, la base misma que es Jesucristo, y esto tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando las iglesias se desvían de los principales fundamentos, entonces va a haber problemas. Y vamos a tener una iglesia, tal vez sí, una macroiglesia, posiblemente. Pero ¿cuáles serían las bases? ¿La doctrina se perdió? ¿Se perdió la alabanza que es fundamental para el Señor? ¿Notaron ustedes qué bonita dirección tuvimos por parte de los jóvenes de Isaac? Me gustó esa pausa que se hizo mesurada en uno de los himnos y después entraron en tiempo y forma. Se requiere trabajo, hermano, se requiere esfuerzo, no es al vapor. Y hemos estado ahí trabajando, los jóvenes, ellos que conocen más el tema de la música, el hermano Loreto, que nos ha ayudado bastante. Entonces, pero todo esto es muy importante. Hablamos de las bases, hermanos, las bases, y hemos hablado nuevamente de que Cristo es la base de la iglesia. Él establece, funda su iglesia sobre Él, que es la roca, esa roca inamovible, ¿verdad? Entonces, y de ahí hemos estado hablando qué es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Bueno, nosotros somos la iglesia. Los miembros, ¿verdad? Membresía viene de miembros. De ahí vamos a seguir comentando lo que la Biblia dice, pero por lo pronto vamos al Salmo 67, porque ese es el versículo de memoria. Salmo 67. Vamos a añadirle otro versículo más, hermanos. Búsquenlo, si son tan amables. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Punto y coma. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Punto y coma y Selah. Un silencio, un tiempo indefinido para meditar tranquilamente en lo que acabamos de leer. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Añadimos el 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y Selah. Este salmo, hermanos, nos consta de 7 versículos. El número 7 habla de la perfección. Y nuestro Dios es perfecto. Entonces, es interesante ver que en este Salmo número 67, habla todo el panorama del plan de Dios para la humanidad. En todo este Salmo número 67. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno, hermanos.
y Él es inmutable, no cambia. Y cuando Él establece en este mundo este plan maravilloso para redimir a la humanidad de la caída del pecado por parte del primer hombre, establece un plan maravilloso por medio del Señor Jesucristo. Imagínense qué bendición. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Qué significa muerte, hermanos? Separación. Así pudiéramos decir, la separación pasó a quienes, a ti y a mí, a todos, por cuanto todos pecaron. Así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Y establece su plan en el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de ahí en adelante, hermanos, ese plan llega hasta el Apocalipsis, no va a cambiar. El plan de redimir a la humanidad. El plan de que todos procedan al arrepentimiento. Y la iglesia es clave para desempeñar esta función que ni aún los ángeles lo pueden hacer porque no les fue dado a ellos ese privilegio y desde luego una responsabilidad. Es la iglesia la que debe cumplir, por eso Cristo dejó instrucciones muy claras a sus discípulos, llamó a 12 a los que él quiso y los capacitó. Uno de ellos, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo. Algunos dicen que sí fue salvo, nunca se arrepintió, hermanos. Hubo un cargo de conciencia, sí. Ya después de que lo vendió, lo entregó con un beso y después no pudo con el remordimiento, pero nunca fue salvo. No hubo evidencias escriturales de su salvación. Se ahorcó allá en un campo que se le llamó Aceldama, se ahorca mejor y se cae esa cuerda y se revienta y explota, hermanos. Ahí quedaron derramadas todas sus entrañas de Judas en un campo que se llamó Aceldama, campo de sangre. Nunca se arrepintió, hermanos. Nunca fue hijo de Dios. En cambio, el hijo pródigo sí se arrepintió, ¿se acuerdan? El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo de Dios, porque una vez hijo de Dios es para siempre, amén. Una vez salvo, eternamente, para siempre. Judas no lo fue. Entonces el Señor empieza a trabajar con sus discípulos, preparándolos para muchas cosas. Por eso estamos hablando de la iglesia, más que una actividad, la importancia del liderazgo. Salmo 67 es un salmo que nos habla de todo el plan maravilloso de nuestro Dios. ¿Qué les parece si lo leemos una vez y después tratamos de memoria llegar hasta el 4? Dice, Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Cerramos la Biblia. Vamos a intentarlo juntos, hermanos. Si me equivoco, ustedes me ayudan. Si se equivocan, ahí le siguen. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Hasta ahí? ¿Ok? Del 1 al 4. ¿Alguien? Digo, los primeros 3 ya están. Nada más añadimos el número 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad
y pastorearás las naciones en la tierra. Todos los demás ya están. Y lo hago a propósito de memorizar el Salmo 67, porque el que al final lo diga todito va a tener un auto de formal prisión. A ver, ¿quién dice yo de mi lado derecho y mi lado izquierdo? Alguien, uno nada más. Y avanzamos en este tema que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia del Señor. ¿Quién dijo yo? Los primeros ya, hermanos, esos ya están. Ya nomás añadimos uno más. Alégrense, gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Sí dice así? ¿Ok? Naciones, hermanos. Cuando habla de Mateo 28, 18 al 20, donde dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. No refiere particularmente de los países habidos y por haber, como España, Francia, Inglaterra, países europeos. No habla México. Cuando habla de naciones se refiere más a los grupos étnicos y pululan los grupos étnicos. En México hay cantidad de etnias en las cuales el evangelio todavía de una manera más firme no ha llegado. Simplemente conocemos ahí la Huasteca Potosina, cuántos dialectos no se manejan. En donde andábamos en el Tamalín, Veracruz, también manejan el dialecto, el náhuatl. Sí, creo que era el náhuatl, hermanos, los que fuimos ahí. Parece que sí, el náhuatl. Y por eso el tamalín se llama Tamalinxochitl, porque anteriormente así era el nombre, que nada tiene que ver con tamales. Venden tamales, venden el zacahuil, pero Tamalinxochitl habla de flores. Por eso cuando llegamos se ven las flores, son flores. Pero llegan los españoles y como muchas veces a fuerza de imposición establecieron sus religiones y cosas, y mejor para no batallar por hicieron tamalín, ¿sí? Pero el dialecto era el náhuatl. Entonces, alégrense y gócense las naciones, los grupos étnicos, hermanos, cantidad de etnias que necesitan de Cristo, tienen que saber, dice un himno, del amor de Dios. Hasta que una persona esté allá, hermanos, allá, lo más recóndito, en la sierra de Chihuahua, donde está el hermano Alfonso Sánchez, ¿será importante ir a predicar el evangelio? Claro, y hay una simultaneidad en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos habla de a la par, hermanos, simultaneidad. Es decir, no esperemos que toda la Luis Mora se convierta, porque es una mentira. A propósito, esta colonia es muy intermitente, siempre llegan familias, se van familias y así sucesivamente, pero hay que hacer la labor y luego extender nuestra mirada y ver los campos que ya están listos. O sea, no nada más es quedarnos aquí estancaditos, es mirar hacia adelante. Entonces dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Esa palabra, pastorear, ¿algo le recuerda algo? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen. Todo tiene relación con la palabra de Dios, con sus planes maravillosos. ¿Alguien lo va a decir, hermano? Si no, le avanzamos. Salmo 66. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Muy bien, hermanos, muy bien. ¿Alguien más? Un hito, hermana. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
Muy bien, ahí está. Bien, si no hay nadie más, les voy a invitar para que estén de pie, los que puedan y gusten, para que la Biblia cerrada, se trata, hermanos, de compartirlo de memoria. O sea, de que cuando ya esté Isaac, en este caso, dirigiéndonos, pues se ve muy, muy, muy bien que lo hemos dicho de memoria, ¿verdad? Ok, Salmo 67. Dios Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Ayuda mucho el que nos podamos parar un poquito y ya que a veces nos cansamos ahí. Estamos hablando de las ordenanzas que dejó el Señor para su iglesia. El bautismo, hermanos, espero que no les quede la menor duda de lo que es el bautismo. Tal vez lo pasamos un poquito rapidito el tema, hablando de la ordenanza del bautismo, pero no debe haber ninguna duda al respecto. El bautismo no es para salvación. El bautismo es un paso de obediencia. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Si alguien aceptó a Cristo y todavía no se ha bautizado, hermanos, es porque posiblemente o no le hemos enseñado, no le hemos explicado, o simplemente no quiere ser obediente. Porque es un paso de obediencia, hermanos. Y es algo por convicción, no por presión, no porque te obligue, no porque te quieras dar un chapuzón. Sí, es porque estás convencido de que Él te salvó, Él te perdonó, Él te redimió y Él pide obediencia. Y ese es el bautismo. No reciben ningún poder en el momento ni nada de eso, hermanos. Es un paso de obediencia, un testimonio público ante la iglesia de que somos hijos de Dios y queremos andar en vida nueva. Ese es el bautismo. No creemos en el bautismo de aspersión, porque eso lo hicieron los españoles, los católicos a la fecha. No es por aspersión, es por inmersión. Y luego Jesús, que subió del agua, esto indica que el agua fue el símbolo para representar lo que es la sepultura, ¿sí? Ese es por eso se busca el agua, para que no sean unas gotitas por ahí, nada de eso. Es totalmente sepultados juntamente con Él por el bautismo. Entonces, y luego, hermanos, resucitamos para andar en vida nueva. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese es el bautismo. Para que nos quede bien claro, hermanos, no es para salvación, no se vayan por ese lado. Si una persona acepta a Cristo y no alcanzó a bautizarse y le llegó la muerte, ¿qué pasa con esa persona, hermano Rogelio? No se bautizó. Si recibió a Cristo, ¿a dónde va? Al cielo, porque el bautismo no salva. Acuérdense, el ladrón en una de las cruces, el que se arrepintió, ni siquiera fue a la iglesia, ni siquiera tomó las 16 lecciones del discipulado, pero se arrepintió y creyó en Jesucristo. Y el otro no, y el otro ahí sigue atormentado, sigue ahí clamando juntamente con aquel hombre rico, pidiendo que alguien refresque su lengua solamente con tocar ahí con un dedo, con poquita agua. Entonces, hermanos, ese es el bautismo, esa es la ordenanza. Pero otra ordenanza que nos dejó el Señor, ¿se acuerdan cuál fue? Hay muchas, pero dos más enfáticas. La cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es una conmemoración, un recordatorio de que Cristo murió por nosotros en la cruz para salvarnos, entregó su cuerpo para morir y vertió toda su sangre por nosotros para nuestra redención. Isaías capítulo 53. Esta conmemoración, esta cena o ordenanza fue instituida por el mismo Señor Jesucristo la noche antes
de que lo apresaran la noche antes de su crucifixión, y en ella se usan los dos elementos que son de carácter simbólico, que son el fruto de la vid y el pan. Son símbolos. El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Nada que ver con las ideas equivocadas de las películas. Las películas cristianas, digo, hablando de las actuales, antes había algunas películas más mesuradas. Nosotros llegamos a proyectar películas de la crucifixión de Cristo en Wadley, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando nos capacitamos y fuimos con un equipo de películas, nos facilitaron la pantalla, nos facilitaron la planta de luz, y eran de esos rollos que pues, tenías que cambiar. Y me acuerdo muy bien que fuimos a Wadley, fuimos a 14, y la gente sacaba su sillita ahí por las orillas de las vías del tren y se sentaban y como la pantalla se miraba por los dos lados y con las bocinas, imagínense, me acuerdo mucho de eso, hermanos, me gustó bastante. Y eran películas mesuradas, eran películas, traían el mensaje, pues. Pero ya hoy en día que Noé, que no sé qué, que el mismo Mel Gibson con La Pasión, o sea, nada que ver, hermanos, distan mucho de la realidad. Mejor vamos a la Biblia, Isaías 53. Entonces, el cuerpo, el pan representa el cuerpo, el vino, el jugo de la vid, la sangre de Cristo. Cuando la iglesia come el pan y cuando la iglesia bebe el vino, está anunciando algo muy importante. ¿Qué es? ¿Qué es? La muerte del Señor. ¿Y qué más? ¿Y su pronta? Dos cosas, su muerte y su pronta venida. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26, Lucas 22, 14 al 20. Entre otros grupos, hermanos, sobre todo la iglesia predominante, ¿sí? Usan una doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos enseñan la transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa posición que tienen, la iglesia romana enseña que en el momento en que el ministro realiza el rito y las palabras de consagración, el pan y el vino se transforman misteriosamente en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo. Nadie lo ve, supuestamente lo ve, pero eso no es bíblico. O sea, no tiene fundamento, no tiene sustento bíblico. La otra postura se le llama la consubstanciación. Esta es una postura luterana en la cual se afirman que el pan y el vino contienen o están junto con el mismo cuerpo y la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Esto es un concepto luterano, por obvias razones. Martín Lutero fue uno de los reformadores. Martín Lutero, hermanos, quiso reformar la iglesia de adentro hacia afuera, la iglesia católica. Es más, se dice que nunca dejó de ser católico. Y muchos lo tienen como un héroe. Es otro tema. Estas posturas no tienen fundamento bíblico. Están en contra de la enseñanza de Hebreos capítulo 10, hermanos. Ahí podemos ver en Hebreos capítulo 10 que nos enseña que Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y que ese sacrificio fue único, fue perfecto y fue suficiente. No hay que añadir absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Fue su sacrificio único, suficiente. Y además, hermanos, podemos notar que no es la primera vez que Jesucristo mismo utilizó símbolos para referirse a Él mismo. Por otro lado, una observación práctica nos indica que ninguno de los elementos cambia a ser otra cosa al momento de ser usado para la cena. Sigue siendo pan, 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 vino y se acabó. Fruto de la vid. Esa es una ordenanza. Y en 1 Corintios, hermanos, nos da el Señor las instrucciones a nosotros, que somos la iglesia, para tener algo muy interesante: orden en la cena del Señor. Corinto, los hermanos de Corinto, era una iglesia muy carnal, muy carnal, la más carnal en el Nuevo Testamento. ¿Por qué carnal, hermanos? Porque había pleitos, disensiones, chismes, hasta había un problema de incesto por ahí. El hijo tenía la mujer de su papá, no era su mamá, era su madrastra. Y había muchos problemas, pero también tenían todos los dones
que el Señor menciona aquí en la Escritura, los dones importantes. Había de todo. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que en todas las iglesias va a haber problemas, va a haber conflictos. No hay una iglesia perfecta, perfecto solamente el Señor. ¿Se entiende? Pero también tengamos cuidado, porque esa es una excusa muy barata y decir, pues yo te puedo fallar, tú sigue a Cristo. Pues sí, imagínense si tú como maestro o maestra me haces esa observación, tú sigue a Cristo, yo te puedo fallar, pues yo con la misma autoridad te puedo decir, pues hazte a un lado porque no me eres de bendición. Porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se entiende que Cristo es el perfecto, sí, hermanos, pero a veces nos excusamos muy así. Pues tú sigue a Cristo, o sea, tú no me veas a mí, yo sí puedo andar en lugares, yo sí puedo echarme una cervecita, yo sí puedo hacer esto, pero tú no me veas a mí. Pues sí, entonces, ¿qué caso tiene que te plantes como maestro, como maestra? Si no me vas a ayudar, si no me vas a hacer de bendición. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, la iglesia en Corinto se reunían en la cena del Señor, pero para otras cosas. Se reunían para todo menos para participar de esa ordenanza. ¿Quiénes pueden participar en esta ordenanza? Todos los cristianos bautizados, miembros de la iglesia y que están en comunión con Dios y con la iglesia. Repito, todos los cristianos pueden participar, que han sido bautizados, que son miembros de la iglesia, y noten y subrayen, y están en plena comunión con Dios y con la... Esto nos habla de que hay un buen compañerismo con Dios. Hermanos, decía el hermano Balcázar, y estoy totalmente de acuerdo, cuando tú y yo tenemos una mala relación con Dios, hay una mala relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la iglesia, en el trabajo y donde quieren. Porque hay una mala relación. Pero cuando hay una buena relación con Dios, buena relación con esposa, esposo, hijos, trabajo, donde quiera que tú andes. ¿Por qué? Porque hay una buena relación con Dios. Entonces, debe haber un buen compañerismo con Dios, un buen compañerismo con la iglesia. ¿Cómo puedes tú orar? Dice. ¿Acaso no dice, ve y arregla antes de traer tu ofrenda? Ve, discúlpate, pídele perdón. Es que no puedo porque sufre el agravio, pues, hombre, ya. Eso es lo que dice Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Pero por qué lo voy a hacer? Bueno, si no lo quieres hacer, síguele. Síguele, porque el asunto es con Dios, no conmigo. Y cuando alguien no quiere tomar la cena del Señor, no es conmigo, hermanos, el asunto. Por eso, debe haber un examen en la vida de cada uno, es necesario. Porque si no, vamos a participar de la cena indignamente, dice la Escritura. Y acarreamos juicio y condenación para sí mismo. Por eso hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, dice Pablo, y muchos ya murieron. Sí, hermanos, ya duermen. Por eso no es un juego la cena del Señor, hermanos, no es un ritual, no es tengo reseca la garganta, ya mero viene la copita de... El pan es algo serio, hermanos. O sea, tengamos mucho cuidado, examinémonos a nosotros mismos. Dijo Isaac algo que me llamó la atención en el último coro. ¿Qué dijo? Ayúdenme para que... Dijo algo interesante. El último. ¿Cuál fue el canto último? Era un coro para meditar y el coro decía, mi corazón, examina hoy mis pensamientos, prueba, Señor, ve si hay en mí, ¿qué más? Perversidad, en sendas rectas llévame tu amor. Entonces, hermanos, debemos examinarnos. ¿Se entendió lo que es la cena del Señor, hermanos? Si una persona no la quiere tomar es porque, pues no quiere. Así de fácil. No quiere. Y tú no lo vas a cambiar, no la vas a cambiar. Hermanos, cuando una persona, un hermano, eso más adelante lo vamos a ver, la disciplina en la iglesia. Cuando una persona tiene problemas, está indisciplinado, una de las cosas que el liderazgo tiene que sugerirle es que se abstenga de participar en dicha ordenanza. ¿Por qué? Porque no quiere arreglar las cosas con el Señor,
anda desordenadamente, se le ha invitado bíblicamente, que se le ha exhortado y no quiere, entonces, hermanos, se le dice, no tomes esa cena, es una forma de disciplina. Tampoco puedes desarrollar ningún ministerio habido por haber. Porque si no se hacen las cosas como Dios quiere, va a haber muchos problemas. Pero todo en un justo equilibrio, porque ahí es donde está el punto, el hilo que se rompe. A veces no tomamos en cuenta ni elementos bíblicos, ni contextos, ni nada, y simplemente queremos sacar el hacha y cortamos, ¿verdad que sí? No tiene que ser así, hermanos. Si una persona sigue en rebeldía, no esperes que yo desde acá te voy a decir, deja la copa, deja el pan. No lo voy a hacer, porque Dios no me llamó a eso. Estás acarreando juicio y condenación tú mismo, nada más. ¿Sí? Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y eso es juicio. ¿Sí? Sí, hermano, Dios es misericordioso, me perdona una, otra, 1000 veces me perdona, sí, así es mi Dios. Pero llega un punto en que Dios dice, bueno, ya estuvo, ¿no? No entendiste ni por un lado ni por otro lado, vámonos de aquí, me lleva a su presencia antes de que terminemos nuestra carrera aquí. ¿Sí puede hacer eso Dios? Sí, hermanos. Sí puede hacer. Entonces, para tratar un tema así hay que contextualizar muchas cosas, hermanos. Creo que ya platicamos un poquito, ¿verdad? No nos toca a nosotros ser jueces de nadie. Tú no sabes lo que hay en tu corazón. En mi corazón no lo sabes, ¿verdad que no? Ni en el del hermano Rogelio. Ni él. O sea, Dios sabe qué hay en el corazón. Entonces, cuidado. Entonces, hermanos, llegamos al punto de el liderazgo en la iglesia. Filipenses capítulo 1, hermanos. Vamos a ver, hermanos, participen. Yo sé que a veces el cansancio nos gana, pero vamos a ver pasajes. Usen su Biblia. Filipenses capítulo 1 y versículo 1. ¿Están ahí? Léanlo, 1 y 2. Habla, hermanos, en la presentación de esta carta a los hermanos allá en Filipos, ¿verdad? El saludo, Pablo y Timoteo se catalogan como siervos de Jesucristo, dirigiéndose a todos los santos en Cristo, es decir, hermanos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo que están en Filipos, y luego también añade a 2 más destinatarios. ¿Quiénes son? Con los obispos y diáconos. ¿Quién lee Hechos 16:12? Me interesa ver qué dice Hechos 16:12. Vamos como esgrimas, hermanos. Vamos. Hechos 16:12 y lo tenga fuerte, lo lee. Exacto, esto es para dar referencia de lugar. Sí, Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿verdad? Este es en los viajes misioneros de Pablo. Y dice también la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante, hermanos, busquemos primera Timoteo 3, 1 al 8. ¿Están ahí? Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el verso 8. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ustedes? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. ¿Dice? 8. Sí, hasta ahí, hermanos. Entonces, a propósito, tocamos el 8, porque también para allá vamos. La Biblia nos enseña que en la iglesia del Señor solamente hay dos tipos de liderazgos a ejercer dentro de la misma iglesia. Qué bueno que hay una presidenta de femenil, qué bueno que hay un presidente varonil, qué bueno que hay un presidente juvenil. Perfecto, lo apruebo, está bien, hermano, no hay ninguna disyuntiva. Sin embargo, los oficiales que menciona la Biblia para la iglesia del Señor son específicamente dos, que son pastores y diáconos, diáconos. Pablo utiliza una frase aquí en donde leímos Filipenses capítulo 1. ¿Se acuerdan cuál fue la frase? Regresen ahí a Filipenses 1:1. Ahí está. Adelante. Con los obispos y diáconos. Es decir, hermanos, en primer lugar hablamos de los pastores. ¿Sí? Son dos oficiales opuestos de gran responsabilidad, muy específicos, dados por Dios en la iglesia y para la iglesia. Número 1, pastores. Número 2, diáconos. Encontramos en la Biblia distintos nombres que se le dan al pastor aquí en las Escrituras. Los nombres que se le dan al pastor se refieren a la misma persona. ¿Tenemos evidencias al respecto? Claro que sí. Y tenemos detalladamente cuál es la labor del pastor. Y de aquí en adelante quiero que por favor me llamen cuando se dirijan a mí, Monseñor. ¿Qué, hermano? ¿No les gustó? Monseñor, y que me besen la mano. No, ni me la lavé. Por supuesto que no, hermanos, por supuesto que no. Esos son dogmas. Un dogma es alguien que impone, y créanlo, hay gente que tiene un poder de convencimiento. Hay líderes, pastores, bautistas, que tienen un poder de convencimiento que imponen y dan miedo a la congregación. ¿Sí hay? Yo conozco. O sea, se imponen, se enojan, se imponen, mandan, gritan. Cuidado. Entonces, ahí, hermanos, vamos a ver algunos nombres, ¿verdad? Por supuesto, Monseñor no, hermano. Pero sí hay algunos nombres que se refieren a la misma persona. Por ejemplo, en Hechos 20, vamos a ver, hermanos, usen su Biblia, por favor. Esto los despierta. En Hechos capítulo 20, versículo 17, alguien que lo lea como esgrima también. Se vale. Hechos 20, 17. ¿Cómo se le llama? Ajá, o sea que si usted me ve y me dice, hola anciano, pues depende cómo me lo esté diciendo, ¿verdad? Por si ya tengo 50 años me voy a dar cuenta. Pero no me van a decir anciano, ¿verdad? Eso me lo dice Meli, ¿verdad? Pero cuando venga alguien, hermano, ¿dónde está el anciano de la iglesia? No vaya a buscar al que tiene más edad, porque se están refiriendo al líder, al pastor. Y este tema lo estoy mencionando no porque yo sea el pastor, hermanos. Después vamos a hablar del gobierno congregacional que hay en la iglesia, en donde la iglesia puede tomar decisiones para, adiós pastor. ¿Sí? Es como cuando paso en las mañanas y oigo una palomita que canta. Y en Waldey me lo grabé desde hace años. Le llaman querestunas, ¿verdad? Algunos. Pero dice, adiós pastor, adiós pastor. Cuando uno va caminando, hace un sonidito así y a mí se me queda. Y así un día la congregación puede decir, adiós pastor, ya tenemos un Marcos Witt aquí. Alguien que nos impulse, que nos motive. Y sí, así puede ser, hermanos. Por eso bien decía el hermano Oscar en una reunión de pastores, hermanos, en el orden de prioridades, primeramente Dios, amén. Segundo, tu familia. Y tercero, la iglesia. No, ¿cómo? Algunos pastores, no,
es Dios, es la iglesia y la familia, ¿sí? Y así hay pastores, hermanos, que han sacrificado terriblemente a su familia por la iglesia. Y ese es un error garrafal. Hay corazones muy frustrados por ello, de los hijos. Está como, me acuerdo que una vez yo llamaba la atención a mi hijo más chico. Cuando esté hablando con un hermano en la iglesia, no me interrumpas, porque lo estoy atendiendo. Está bien. Y después, ya estaba hablando yo con él y llegó un hermano, parece que fue el hermano Efraín, hace años, hermano, hace años, a preguntarme algo. Y yo, sí, dígame, hermano. Y ya platicamos, se fue. Y me recordó eso mismo. ¿Por qué si yo estaba hablando contigo primero, quitas la atención y la dedicas al hermano? Fuertes palabras. Le tuve que pedir perdón. Le dije, perdóname, pues tienes razón, tú eres una persona muy importante y mereces toda mi atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice el hermano Oscar, y es cierto, hermanos, Dios primero no se discute, pero en la iglesia podemos cambiar de congregación, ¿sí o no? Pero no podemos cambiar de familia. Y esa es la razón importantísima. Ustedes un día nos pueden decir hasta aquí, hasta aquí. Por eso, varones, que no se te olvide, tu principal ministerio es tu familia. Punto, no hay vuelta de hoja. Ministra tu iglesia pequeñita, pequeñita, ministrala. Es una pequeña iglesia. Algunos pastores no estarán de acuerdo conmigo. Pero sentido común, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Acaso mi esposa no es mi hermana en Cristo? ¿Acaso mi hijo no es mi hermano en Cristo? ¿Qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando? Esposos, ¿cómo se están enseñando? ¿Cómo se están edificando? Hay muchas cosas al respecto, pero el nombre que se le da también a un pastor es precisamente obispo y precisamente un anciano. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es por la edad, sino es por la madurez que se supone debiese tener dicho liderazgo, dicho pastor, ¿sí? Déjenlo, hermanos. A veces es mejor que lloren un ratito. Y ya las maestras deben de estar ayudándonos bastante en eso. No se apuren, ¿verdad? Los niños son niños y hay que amarlos porque Cristo los amó. Me dio risa porque estaba bien sentadito ahí, hermanos, bien sentadito. Y mamá empezó a preguntarle algo y le dice al niño, que ponga atención, le dijo. Y él le estaba poniendo atención, pero un niño te va a prestar atención 5 minutos en una enseñanza. No tiene el mismo aguante, ya después va a andar corriendo, es su naturaleza. O sea, por eso tenemos que, hermanas, maestras, valernos de herramientas bíblicas para poder enseñarles a los niños. Y pueden estar jugando y están oyendo, pueden estar, son bien listos, son como unas esponjitas, absorben lo bueno, absorben lo malo, pero son 5 minutos, hermanos. Si ustedes ya en 1 hora ya están súper cansados. ¿Verdad? Pero no para las redes sociales. Entonces, hermanos, dice versículo de Hechos 20:28. ¿Alguien lo lee? Gracias. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Me pueden llamar obispo? Pues la Biblia dice que sí, pero no lo hagan, hermano, soy raro. O sea, soy raro, pero es bíblico. O sea, el obispo, acuérdense, eran las formas. Tenemos Efesios 4. Estamos viendo nombres, hermanos, son interesantes. Efesios 4, versículo 11, dice, ¿alguien que lo lea? Ahí está otro nombre, pastor, maestro. Era un nombre así conjunto, pastor, maestro. Entonces ahí vemos otra evidencia, 1 Timoteo 1 más para avanzar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela, esto es pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ya nos da las características, ¿sí?
Esto es en cuanto a los nombres que refiere la Biblia para el anciano, pastor, obispo. Si hay otro, no lo recuerdo ahorita, pero sí creo que hay otro por ahí. Los pastores, ¿quiénes son? Son aquellos hombres que fueron llamados por Dios y capacitados por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia, alimentando, dirigiendo, protegiendo y restaurando al rebaño, que son, ¿quién es el rebaño? Los miembros de la iglesia. Recuerden, el Señor Jesucristo usa figuras, tipos. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, nos lleva a la posición comparativa de una ovejita, ¿sí? Y las ovejitas se distinguen por ser los animalitos más dóciles que hay. Mucha docilidad que tienen las ovejitas, pero hay ovejitas rebeldes también, no se equivoquen. Esas que se brincan las trancas, esas que no entienden que el círculo que Dios ha puesto aquí para cuidarnos es precisamente Él y su iglesia. Pero la ovejita dice, no, me brinco el redil y allá afuera está el lobo. ¿Y el lobo qué te va a hacer? Te va a acariciar, ¿verdad? Mira, qué bonita ovejita, te saliste del redil y el pastor allá está. Y órale, cuando menos lo esperes te va a dar un zarpazo y te va a arrancar el hígado, las tripas y los riñones. ¿Sí? Y luego alguien me dijo, oye, ¿tú eres asalariado? Porque me preguntaban a qué me dedicaba. Y le dije, mira, por la gracia y la misericordia de Dios estamos en esta función. ¿Y eres un asalariado? Yo me quedé pensando, dije, ¿me lo dice para ofenderme o qué? Pues sí hay un sostenimiento, le digo. Sí, ahí se maneja un sostenimiento, sí, gracias al Señor. Dice el hermano Rogelio, salario viene de sal, porque antes pagaban con sal. Pero me acordé de un pasaje cuando dice que cuando es una persona asalariada y no es el pastor, ve venir al lobo y le importa nada las ovejas y se va y que órale, que se meta el lobo y desgarre y haga a su antojo. Y nomás con que me paguen. En Estados Unidos el pastorado está tan profesionalizado que han llegado a ese punto. Llegan, hermanos, a ver, dicen, si el estacionamiento está lleno, es porque ahí pagan bien, ¿eh? En las iglesias en Estados Unidos, no importa que se esté grabando, es cierto. ¿Sí? Y luego, a ver, ¿cuánto me van a pagar? Casa, carro, todo, le entro. Y órale, contentos todos. Pero cuando el pastor predique algo que no les gusta, pastor, no nos gustó que hablara del pecado. Así es que ya váyase de aquí. Y lo corren, así es, hermanos. Hay una avenida grandísima allá en Atlanta, cuando Dios nos dio la oportunidad de ir, una avenida, le llaman la Galería de la Fe, increíble, una iglesia aquí, la otra acá, toda la avenida, toda llenita. Hay mucho trabajo en Estados Unidos para el pastorado, ¿eh? Está muy profesionalizado el asunto allá. El asalariado es aquel que le gusta el dinero, no le importan las ovejas, hermano. Ve a venir al lobo y las deja por una razón, porque era asalariado y no era pastor. ¿Sí? Ese es el detalle. El pastor está puesto por Dios, puesto por el Espíritu Santo para cumplir la función de edificar, de alimentar, de dirigir. Y las ovejitas rebeldes que se van, ¿qué tiene que hacer el pastor? Por ellas. No tienes que dejar de orar, primero tienes que orar, ¿sí? Y tienes que ir por ellas, y tienes que hablarles, hermano, vuelve al redil. Mira, ahí está el lobo, vuelve al redil. Algunos por la gracia de Dios vuelven, otros no van a volver, hermanos, hasta que no aprendan por la experiencia, como el hijo pródigo. ¿Sí? Hay algunos hermanos que no entienden que la iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital, hermanos. ¿A qué venimos acá? Yo en esta semana pasé muchas batallas, fuertes batallas, hermanos, duras batallas, y no son las tuyas, ni tú tienes las mías, ni yo las tuyas, pero créelo, batallé mucho. ¿Sí? Yo necesito ir al hospital para que me pongan mis curitas, para que me ayuden, para que me fortalezcan. Y el médico de médicos es Jesucristo. Entonces, tú vienes aquí a la iglesia, es un hospital. Pero cuando tú sales, te quitas las benditas y no las quiero y órale. Y otra vez vienes todo sangrado y el Señor te ayuda y te vuelve a curar
y te sales. Y entonces, si no quieres ser restaurado, si no quieres ser ayudado y te quita las curitas, ¿para qué vienes? Si la iglesia es como un hospital, ¿a poco ve a hacer al hospital eso? Ve que el doctor te atiende y te vende y todo, y luego te sales y otra vez regresas. ¿Qué pasó? Me quité las vendas. Ah, bueno, vengas otra vez, vamos a curar. Y otra vez, ¿qué te va a decir el doctor? Ya no vengas así, pues no te quieres. La iglesia es como un hospital. ¿Se entiende, hermanos? No van a salir diciendo chismes. Ah, el hermano nos está corriendo, el hermano lo dijo por mí. No, no sé tu vida, tú sabes tu vida. Estoy diciendo que la iglesia es como un hospital. Y en eso tenemos que atender las cosas. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, el pastor tiene que dirigir, proteger, restaurar al rebaño, los miembros de la iglesia, y se usan 3 nombres en la Biblia para designarlos: pastor, obispo, anciano. Pastor, del griego poimen, porque apacienta, da de comer, es lo que hace el pastor, cuida al rebaño. Vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 7 en adelante, 1 de Pedro 5, todavía son versículos, pero vamos a... El pastor predica, enseña la palabra de Dios para promover el crecimiento espiritual en la iglesia, hermanos. Otra vez, la función del pastor, del griego poimen, es aquel que apacienta, aquel que da de comer, que cuida al rebaño, predica y enseña la palabra para promover el crecimiento espiritual en la iglesia. ¿Hay otra función, hermanos, que debería hacer el pastor acá? Puede hacer otras más, pero su principal ministerio es apacentar la grey de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y le dice, ¿qué le dice? Que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función del pastor. Amén. Esa es la función, hermanos. Por eso los discípulos, en el libro de los Hechos, decían: no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender a las viudas y a los huérfanos. Busquemos pues varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encomendemos esta labor para nosotros persistir en la oración y en la predicación. Amén. Pero a veces nosotros como pastores tenemos muchos errores. Queremos ser los todólogos. De veras, hermanos. Y ese es un grave error. Jetro tuvo que ir con Moisés y le dijo, Jetro es su suegro, ¿verdad? Va y le dice, es como si viniese el hermano Enrique, ¿verdad? Y me dijera: Manolo, no está bien lo que estás haciendo. Ay, ¿a quién le gusta que le digan esas palabras? Pues a nadie, pero a veces son buenas. No está bien lo que tú estás haciendo. Designa, busca varones de apoyo. Amén, varones de apoyo. ¿Hay varones de apoyo aquí, hermanos? Yo creo que sí hay, hermanos. Yo creo que sí hay. Estoy convencido de eso. Tal vez nos falta un empujito por ahí. Algo, hermanos. Pero ese empuje te lo tiene que dar Dios y su Espíritu Santo, no el hombre. Porque cuando Dios te motiva, nadie te va a detener. Y vas a enfrentar las batallas con la ayuda y el poder de Dios. Entonces, no está bien lo que tú haces, vas a desfallecer tú y todo este pueblo contigo. Mira, pon grupos así, delega, bla, bla, bla. Y así funciona. Y las cosas más relevantes, atiéndelas tú. Oye, pero andas atendiendo un pleito entre el hermano Rogelio y el hermano Felipe porque no se saludaron. Déjalo, desde ahora por ellos, porque al rato andan jugando allá afuera. Y así están constantemente. Ese Bodia y Cinti que hay. No, o sea, hermanos, hay cosas interesantes. El pastor debe apacentar, debe dar de comer. Y ya terminamos viendo anciano. Me quedan 2 minutos. Anciano. Del griego presbúteros. Por eso se le pone ahí PBRO. Presbúteros. Esto es por su autoridad y sabiduría para dirigir la iglesia y ver por la sana doctrina que se está perdiendo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice ahí, léalo alguien. 1 Timoteo 5, 17, sí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ajá. Mayor
¿Se dan cuenta, hermanos, las funciones? Ahí lo dice la palabra de Dios. Del griego anciano, presbústeros, de ahí viene. Dios, hermanos, le debe dar autoridad y sabiduría para dirigir la iglesia. Hermano, pero usted nomás llegó a secundaria, ¿qué me puede enseñar a mí? Sí, hermanos, a veces hay pastores que han sido demeritados por su grado de estudio académico. Lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo usted no tiene carrera? Usted no es un profesionista. Pero quiero recordarles que cuando el Señor llamó a los que Él quiso, algunos de ellos eran iletrados, gente del vulgo, sin letras, no preparados, pero en las manos de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo pudieron hacer grandes cosas. También había preparados como Lucas, el mismo Pablo que era políglota, y en las manos del Señor, todos son útiles, hermanos. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora no es que seamos en la sabiduría andando, nos faltan cosas que corregir, siempre se los he dicho. Y cuando usted quiera darle una exhortación a su servidor, haga fila, llénenme 2 hojas que tenemos ahí que llenar para que esa exhortación pueda llegar a un servidor. ¿Mande? Con copia, y luego la mando al pabellón para que se la sellen y luego venga otra vez y luego ya lo recibo, hermano. No, hermanos, ahí estamos, con toda confianza, acércate, dime, pastor, hermano Manolo, esto sí, esto no. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. Necesitamos la exhortación mutua, dice la palabra de Dios. Obispo, del griego episcopos. Este es porque supervisa y administra la obra de Dios. Sí, hermano, nos toca supervisar. Si algo no está funcionando bien, tenemos que advertir, como cuando aquella ocasión un joven llegó aquí a la iglesia y en aquel entonces yo no era el pastor, pero hemos fungido de diferentes formas de liderazgo, desde los niños, jóvenes, adultos, y nos falta mucho que entender y que aprender, hermanos. Pero me acuerdo que en aquella ocasión, allá donde están los hermanos allá, de mi lado derecho, tenían al grupito de los jóvenes. En aquel entonces eran otros jóvenes, porque ya hemos estado en varias generaciones, ¿verdad? Eran otros jovencitos. Y estaban todos amontonados, y yo dije, ¿qué están haciendo? Y me fui a arrimar mi cuchara, ¿verdad? Hermanos, estaban viendo barajas de pornografía, y todos ahí en bolita. Y el muchacho que las traía, ni era de la iglesia, él venía de vez en cuando, no era de la iglesia, tengo que aclarar, no era de la iglesia. Venía de repente, sí, venía de repente, pero no era de la iglesia. Y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Guarda esas cochinadas. ¿Qué creen que hizo? Se enojó conmigo. Y a todos, quítense ustedes, ¿qué están viendo ahí, hombre? Ya se retiraron los muchachos. Le digo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues, y eso es un mugrero. No, tú no eres nadie, me empezó a decir, tú no eres nadie, ni siquiera eres el pastor, ni nada. Y me empezó a ofender. Yo, mira, no soy pastor, pues soy líder de jóvenes. Y tengo que velar por la integridad de ellos. Una manzana podrida pudre todas las demás, ¿sí o no? Un poco de levadura, dice la Biblia, pues, leuda toda la masa. Y lo llevé con el pastor, hermano Oscar, y también se le puso al brinco, y el pastor sabiamente le dijo, si quieres venir aquí a oír la palabra de Dios, eres bienvenido, pero no a esas cosas. El pastor tiene que supervisar, tiene que administrar la obra de Dios. ¿Cómo va, hermanos? ¿Cómo podemos ver la obra como podemos ver nosotros, hermanos, la obra de Dios es tan importante, y la obra del pastor se desarrolla en un área muy importante, es un área espiritual, hermanos, teniendo como principales labores la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, así como la oración. No esperes que yo busque novio o novia para tu hijo. No es mi función. Puedo orar, sí, pero no me toca andar haciendo la de Cupido, hermanos, No es mi función. Ustedes como padres tienen una gran responsabilidad de orar por sus hijos y saber hacia dónde va el ramalazo, ¿no? Entonces, no es mi función, hermanos. Yo puedo orar, puedo aconsejar, si quieren, porque esa es la otra. Si una persona tiene necesidad de médico, va al médico, ¿no? Y si tú vienes y hermano, mira, nunca, sí, mi labor es de carácter espiritual y voy a abrir este libro, porque sin este libro no te voy a dar el consejo. Tiene que ser aquí.
Si no lo traigo por alguna razón, lo voy a traer acá y te voy a dar el consejo bíblico que necesitas. Cuando una persona tiene un problema, hermanos, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema. Ese es un buen inicio. Pero cuando no, por más que te digan, no vas a entender nada. ¿Sí? Entonces, el pastor se desarrolla en esa área espiritual, hermano. No cualquier persona puede ser pastor, no le digo por un servidor. No cualquier persona puede ser pastor. Aclaro, no diga, yo soy el superpastor. No, hermano, si supieras, me falta mucho que entender y que aprender. Pero la Biblia nos enseña que no cualquier persona puede ser pastor de una iglesia. Por esto la Biblia nos define claramente en 1 Timoteo, lo leímos de pasadita, la semana que viene vamos a aclarar. Ahí está, ¿sí? Nos define el perfil moral y espiritual de aquellos que pueden ser considerados pastores. Dios llama personalmente a quienes van a hacer tan importante y específica labor. No es fácil, hermanos. Cuando a mí me dijeron, asume el pastorado, hace ya 13 años, fue duro. No es lo mismo ver el ministerio tras bambalinas que estar en él. No es lo mismo ser líder, maestro, a estar ya en este lado. De veras, créelo, es algo especial, muy especial. Implican varias cosas, definitivamente. Pero si la gracia del Señor está contigo, puedes ir para adelante. Su gracia y su misericordia es lo que necesitamos para poder avanzar en un ministerio tan importante y tan loable. Y el peso de responsabilidad que se viene sobre tus hombros es tremendo. Es tremendo. ¿Te puedes fijar en los aciertos que pueda tener yo? Tal vez. Pero en los errores, en una mala palabra que se me salga, que gracias a Dios no te he dicho ninguna hasta ahorita, ¿verdad? Ojalá y no. Si no te saludé por algún motivo es porque a veces se me olvidan las cosas. Pero si pudiera haber alguna actitud, es más fácil identificar esas áreas que los aciertos. Pero no te preocupes, el pastor no debe estar aquí para que lo reconozcan y lo aplaudan. El reconocimiento lo va a dar Dios en aquel día. Nosotros tenemos que cumplir. Como dice la Escritura, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hicimos y se acabó. Seguimos la próxima semana hablando del liderazgo. Se presta para que hagan preguntas. Si no tengo la respuesta, aquí está el hermano Oscar, aquí está el hermano Rogelio, si está el hermano Gerardo, se presta para que hagan preguntas que vayan en torno a el tema. ¿Sí se entiende, hermanos? No para pelear. O sea, porque la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación. O sea, hay un orden. ¿Sí? Hermano, es que usted no me saludó, es que usted es bien feo, es que usted me regañó. Vamos a hablar en el contexto del tema, hermano, para que no nos desviemos. Por eso es importante el consejo de la palabra de Dios. Hermano, no son regaños, hermanos. Una exhortación es animarnos a hacer lo bíblico. Tal vez a algunos no les gusten las palabras, pero he tratado de cotejarlas a la luz de la palabra de Dios. Oramos. Padre, bendice a tu iglesia que has comprado, que has ganado con tu sangre preciosa. Reconocemos, Padre, que nos faltan muchas cosas que establecer, que entender, y te pedimos perdón porque nos falta mucho, Padre mío. Pero queremos descansar en ti, Señor. Queremos apropiar el versículo que dices en Isaías, que tú vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ruego bendigas a tu iglesia, Jesús es el camino, bendice a los varones, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños. Es tu iglesia y ruego que la bendigas y la prepares para seguir siempre hacia adelante. Muchas cosas necesitamos cambiar, muchas cosas necesitamos entender. Por favor, Señor, ayúdanos en el desempeño como padres, como esposos, como esposas, como hijos. Te necesitamos solamente a ti, Señor, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ayúdanos, Padre mío, y si hay alguna necesidad, algún hermano que está batallando con un pecado, con un problema, con una enfermedad, ruego que la atiendas, Padre Santo, de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tocar el timbre, hermanos, si son tan amables?
Adelante. Gracias, gracias. Adiós, hermanos.